Ahí estamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bendiciones. Una disculpa por la demora, pero miren, ya estamos aquí listos y bueno, pues vamos a comenzar nuestro devocional. Bienvenidos y vamos a comenzar viendo un salmo que está en el capítulo 8, eh, y voy a leerlo yo en la versión Nueva Traducción Viviente. Salmo 8, versículo 3, Nueva Traducción Viviente. Dice así: cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas, y que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos, los seres humanos, para que de ellos te ocupes? Bien, eh, esta primer parte de este texto me está hablando de la soberanía de Dios, me está hablando del poder de Dios, me está hablando de la obra creativa de Dios. Dios es creador. Me está hablando de la obra de sus manos y me recuerda cómo Dios hizo, cómo Dios formó, cómo Dios ordenó la creación, y no solamente la creación, sino cómo Dios formó al hombre, cómo lo hizo. eh, Sabemos que fuimos tomados de la arcilla, fuimos tomados del polvo y fuimos hechos a su imagen y fuimos hechos a su semejanza. Pero también nos hace conscientes de la grandeza de Dios y nos hace conscientes del amor de Dios, que Él siendo tan grande, tan poderoso, cómo se fijó en nosotros, cómo existimos en su corazón, existimos en su pensamiento y nos formó. Y basándonos a esto, podernos dar cuenta de que nuestra vida está en sus manos. O sea, todo esto que te estoy mencionando no es de que Dios nos haya formado y nos haya hecho con sus dedos, con sus manos, y no solamente a nosotros, sino la creación. Y, y yo quiero generar un poquito de conciencia en que Dios lo sigue haciendo. O sea, nuestra vida no está en sus manos solo al principio o solo cuando comenzó todo. No, nuestra vida sigue estando en las manos de Dios, o más bien, debería de seguir estando en las manos de Dios. Dice la palabra que nuestra vida sin Dios no tenía esperanza, no había promesa, no había pacto, no había bendición, porque no teníamos a Dios. Pero ahora el decir que nuestra vida está en las manos de Dios quiere decir que Dios llegó a nuestra vida y decidimos entregarle nuestro corazón a Dios. Ahora, ahora entonces ya tengo a Dios, ahora tengo esperanza, ahora hay promesa, ahora hay pacto, ahora hay bendición. Pero esto debe de ser un
continuo, un constante en nuestra vida. Por ejemplo, Proverbios 16, versículo 3. Ahí en la Nueva Traducción Viviente, si gustas leerlo, si gustas buscarlo. Proverbios 16, versículo 3, en la Nueva Traducción Viviente. Proverbios 16, versículo 3 dice: pon todo lo que hagas en las manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Mi vida está en las manos de Dios, pero también lo que voy a hacer, lo que quiero hacer. Por eso este versículo dice: pon todo lo que hagas en las manos de Dios, para que entonces tus planes puedan tener éxito. Podemos reconocer hoy que nuestra vida está en las manos de Dios y que van a seguir estando ahí mientras yo esté consciente y mientras yo ponga todo lo que haga en sus manos. Pero también la palabra dice que fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Hubo un cambio, hubo una transición, hubo un traslado. Esto quiere decir que antes, si mi vida no estaba en las manos de Dios, entonces en las manos de quién estaba. Mira lo que dice el Salmo 106, versículo 10. Salmo 106, versículo 10. Salmo 106, versículo 10 dice así: los salvó, ahora podemos decir en primer persona, me salvó de la mano del enemigo. Fuimos rescatados, fuimos trasladados de las tinieblas a su luz. Y sigue diciendo este versículo: y los rescató de mano del adversario. Qué tremendo versículo que nos revela en dónde estaba nuestra vida, en dónde estaba nuestro corazón. Nuestra vida, nuestro corazón estaba en manos del enemigo. Y de ahí Dios me rescató y Dios me salvó de las manos del adversario. Te voy a poner otro ejemplo. Salmo 31, versículo 15. Ahora estamos moviendo ahí la palabra. Salmo 31, versículo 15. Salmo 31, 15 dice: en tu mano están mis tiempos. Wow.
Qué difícil es entender los tiempos, pero necesito comenzar sabiendo que no son mis tiempos, son los tiempos de Dios y que aún mis tiempos ya están en las manos de Dios. Por eso vimos un versículo que decía, pon todo lo que hagas en manos de Dios. Y cuando dice todo, es todo. No solamente tus anhelos, deseos, lo que quieras, lo que piensas, lo que sientes, sino aún también mis tiempos. Señor, no son mis tiempos, son los tuyos. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Asegúrate de que tu vida esté en las manos correctas. Y una vez que sepas dónde están, pon todo, y digo todo en las manos de Dios. Hay un versículo que, si no me equivoco, está en el Salmo 127, donde habla acerca de en dónde estamos colocados como hijos de Dios. Habla de nuestra identidad, pero también habla acerca de la paternidad de Dios. Está hablando acerca de los hijos son una bendición, los hijos son una herencia, pero también dice, los hijos son como esas flechas y como esas saetas en la aljaba del valiente, donde llegará un momento donde nuestra vida estará siendo escogida, estará siendo llamada por ese valiente y nuestra vida tendrá que dar en el blanco. Mi vida tiene un propósito, mi vida tiene un destino. También vemos el ejemplo de cuando David, siendo un adolescente, está, se está preparando para enfrentar a un gigante llamado Goliat. Y la palabra nos enseña que David tomó su cayado y fue al río y escogió 5 piedras lisas y las puso en su saco pastoril. Y una vez haciendo esto, o una vez hecho esto, fue a enfrentar a un gigante. Y conocemos esa historia. Y entendemos que nuestra vida finalmente son como esas piedras. Dice la palabra que nosotros somos piedras vivas. Y qué importante que nuestra vida en un sentido figurado o alegórico pueden ser esas piedras y vamos a ser escogidos y vamos a ser tomados y vamos a ser sacados de ese arroyo, de ese río. Habla de la presencia de Dios, habla del Espíritu Santo, pero sobre todo habla de procesos, habla de tiempos, habla de cómo Dios nos está perfeccionando, cómo Dios nos está puliendo a través de esos ríos, a través de ese fluir, a través de esa presencia, a través de esa llenura. Y normalmente una piedra es rasposa, pero cuando es metida en ese río, empieza a ser alisada, empieza a ser pulida
Y yo estoy convencido y seguro que al momento de que David escogía esas piedras, no escogía las piedras más rasposas, al contrario, escogía las piedras que más tiempo estuvieran en ese río. ¿Y cómo se daba cuenta? Porque estaban lisas. Y por supuesto que Dios va a escogernos en su tiempo y en el momento, pero sobre todo, Él se dará cuenta cuánto tiempo llevamos en la presencia de Dios. Y es ahí donde Él escoge esas piedras. Las piedras que más tiempo han pasado en ese río y en ese arroyo, sumergidos en su presencia. Y vemos cómo David enfrenta a ese gigante, a ese Goliat, y lo vence, lo derrota, porque toma esa piedra, la pone en su onda y es enviada, es arrojada, da en el blanco, da en la cabeza de ese gigante es derribado. Y yo estoy convencido y yo estoy seguro que cuando nuestra vida está en las manos de Dios, Él va a usarnos para derrotar al enemigo. Tu vida es tan importante y tu vida es tan valiosa que Dios va a tomarnos porque nuestra vida ha sido diseñada para dar victoria. Escucha esto, para dar victoria. Y conocemos esa historia después de que David arroja esa piedra, da en la cabeza del gigante, el gigante es derribado y posteriormente David corta la cabeza de ese gigante. Pero todo comenzó con una piedra que David pudo escoger dentro de un arroyo, que le iba a servir, que le iba a ser útil, que ya estaba lista para ser escogida y para ser enviada. Asegurémonos de que nuestra vida sea como esa piedra y que esté diciéndole al Señor, heme aquí, envíame a mí. Amén. Oramos. Señor, queremos darte gracias por este tiempo. Señor, anhelamos y deseamos que nuestra vida esté en tus manos y que siga estando ahí todos los días de nuestra vida, permanentemente. Señor, queremos buscar esos ríos, esa llenura, esa presencia, y que tú sigas perfeccionándonos, que tú sigas moldeándonos, que tú sigas puliéndonos, Señor, para que entonces podamos ser tomados, escogidos, llamados. Tu palabra dice, muchos son los llamados y son pocos los escogidos. Señor, yo quiero ser de esas pocas piedras. Yo quiero ser de esas 5 piedras y ser puestas en tu saco pastoril. Señor, que mi vida en ese propósito pueda dar en el blanco y que mi vida en tus manos siempre sea en victoria, en el nombre de Jesús. Señor, hay muchas situaciones en la vida de cada uno de tus hijos, muchas situaciones, muchas necesidades, pero yo estoy convencido y estoy seguro que si ponemos todo en tus manos, no solamente tendremos éxito, sino habrá victoria en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Yo bendigo la vida de cada corazón
de tus hijos y de tus hijas que están en esta reunión, que están en este tiempo, ahí donde quiera que ellos estén, Señor. Declaro que están sumergidos en el río de tu espíritu. Yo declaro que están sumergidos en el río de tu presencia y que es el mejor lugar donde ellos pueden estar. Gracias, gracias Señor. Gracias Señor, porque yo sé que tú tienes cuidado de tus hijos y que tú vas a dar victoria en el nombre de Jesús. Bendigo sus vidas, Señor, y todo lo que ellos son en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.